Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco al comité organizador pues, por la invitación a este evento. Hoy les voy a hablar de la utilidad entonces del laboratorio en el seguimiento de los pacientes con patología cardiovascular. Para nadie pues es un secreto y para todas las especialidades es demasiado útil pues el laboratorio en el seguimiento de nuestros pacientes, dado que nos ayuda no solamente, nos ayudan múltiples aspectos en el diagnóstico, para evaluar el pronóstico de nuestros pacientes, nos ayuda también para evaluar el compromiso de órgano blanco y también en algunos casos para titulación o ajuste del tratamiento. Dentro de los exámenes cotidianos o básicos del laboratorio que hacemos más regularmente, pues tenemos las pruebas de función renal. Las pruebas de función renal pues son demasiado útiles porque día a día tenemos que estar haciendo ajustes del tratamiento en base a la función renal. También nos permite estimar la tasa de filtración glomerular y el daño renal que pueda tener el paciente por diferentes enfermedades como hipertensión arterial, falla cardíaca, entre otros. El uroanálisis también nos va a permitir entonces evaluar el daño renal que puede tener el paciente por su patología cardíaca. El hemograma, muy importante, como lo decía el doctor Torrens, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con falla cardíaca, la anemia puede ser una causa o una consecuencia de la falla cardíaca. Los pacientes hipertensos, siempre tenemos que excluir anemia como potencial causa o agravante de la enfermedad. El perfil lipídico es imprescindible para evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. La glucosa y la hemoglobina glicosilada también para evaluar riesgo cardiovascular y hacer seguimiento del tratamiento. Los iones para aquellos pacientes que tienen tratamientos que puedan afectarlos, específicamente uso de medicamentos diuréticos o medicamentos como inhibidores de la enzima, inhibidores de la IECA, que pueden darnos hipercalemia. En cuanto a la función renal, entonces, destacar algunas cosas, y es que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular frecuentemente utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina, y estos medicamentos por sí solos pueden darnos un aumento de la creatinina. Ese aumento de la creatinina va entre un 30 al 50% y es esperable para el medicamento, de tal manera que si el paciente clínicamente está bien y su función renal no se deteriora más allá de esto y su creatinina no sube más de 3, pues uno no tendría que decir que va a tener que suspender el tratamiento. Eso es algo esperable por el medicamento. Esto es muy importante en los pacientes con falla cardíaca, en quienes darles el tratamiento con estos medicamentos es imprescindible, y a veces vemos que se tiende a suspender los medicamentos cuando se ve alguna leve elevación de la creatinina y no debería ser de esa manera. Cuando hay elevaciones por encima de lo esperado, debemos considerar otras causas, por ejemplo la estenosis de arterias renales o otras enfermedades vasculares renales que lo pueden dar. Para el ajuste de medicamentos es muy importante. Hay medicamentos como por ejemplo la digoxina, que por tener un estrecho margen terapéutico y por tener metabolismo de eliminación renal, pues es muy importante tener en cuenta la función renal antes de administrarla. Los anticoagulantes nuevos o anticoagulantes directos también tienen algunas limitaciones en aquellos pacientes que tienen enfermedades renales avanzadas. Los hipoglicemiantes como la metformina, sabemos que también tenemos que hacer ajustes dependiendo de la función renal del paciente, inclusive en pacientes con falla renal avanzada estarían contraindicados, lo mismo las estatinas. La función renal también nos sirve para ver si hay posible hipoperfusión en los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, cuando lo asociamos a otros hallazgos clínicos o de laboratorio. Y en estos casos pues nos ayudaría a guiar la terapia, porque aquí tendríamos que hacer algunos ajustes disminuyendo medicamentos que nos puedan dar hipotensión y más hipoperfusión, e inclusive a veces dar tratamiento inotrópico. Y en otras ocasiones ese deterioro de la función renal nos puede estar indicando congestión, aumento de congestión, pero eso también lo vamos a tener que asociar a otros hallazgos clínicos y paraclínicos, pues la creatinina no es específica para este diagnóstico. La albuminuria en múltiples estudios se ha encontrado
su utilidad para evaluar riesgo cardiovascular. Definitivamente aquellos pacientes que tienen más albuminuria o proteinuria, aquí como lo muestran en esta cohorte, por los deciles pues, de aumento de albuminuria, se ve que mientras más hay aumento de eventos cardiovasculares y también de mortalidad. Y eso es independiente de si el paciente es diabético o no diabético. De tal manera que se sugiere que hagamos mediciones de microalbuminuria no solamente en los pacientes diabéticos, sino en pacientes que tienen riesgo cardiovascular como pacientes hipertensos o con síndrome metabólico, pues esto nos va a ayudar a predecir su riesgo cardiovascular. Otros exámenes complementarios que nos pueden ayudar mucho es la función tiroidea. La función tiroidea tiene utilidad en pacientes hipertensos. El hipertiroidismo puede ser una causa de hipertensión arterial. En pacientes con falla cardíaca, el hipotiroidismo puede ser un agravante o condicionante de la falla cardíaca del paciente. Los pacientes con dislipidemias, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, siempre debemos excluir el hipotiroidismo como una de las causas secundarias de su hipertrigliceridemia. Y también algunos pacientes que están con algunos medicamentos, por ejemplo, como la miodarona. La miodarona es un medicamento que afecta mucho la función tiroidea, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. En la bioquímica hepática también es importante para ajustar medicamentos, por ejemplo, los hipolipemiantes, las estatinas están contraindicadas en pacientes que tienen elevaciones de las transaminasas más de 3 veces el valor normal. Y en los pacientes con falla cardíaca hay un gran espectro de alteraciones bioquímicas hepáticas que se las voy a mostrar aquí un poco más adelante, tanto cuando están agudamente descompensados o crónicamente enfermos. El ácido úrico es un marcador pronóstico también en los pacientes con enfermedad cardíaca, falla cardíaca, hipertensión arterial. Sin embargo, los tratamientos que se dan para disminuir el ácido úrico no han demostrado pues como que ayuden a disminuir ese riesgo cardiovascular. El ácido úrico también se eleva frecuentemente en los pacientes que utilizan diuréticos, específicamente diuréticos de ASA como la furosemida y también diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, que frecuentemente los utilizamos en los pacientes con falla cardíaca o hipertensos. El HIV también es una prueba diagnóstica que hacemos frecuentemente en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca, cardiomiopatías dilatadas que son de un origen idiopático. Pues hay una cardiomiopatía específica que la puede dar el propio virus. La proteína C reactiva es un marcador también de mayor riesgo cardiovascular. No está estandarizada para hacer en todos los pacientes para evaluar riesgo cardiovascular, porque el riesgo cardiovascular lo evaluamos con otras pruebas como es perfil lipídico, presión arterial, si el paciente es fumador o no, peso, circunferencia abdominal, pero de pronto en aquellos pacientes en los cuales queremos refinar un poco más el riesgo cardiovascular, porque estas otras pruebas no nos son concluyentes, de pronto hacer una proteína C reactiva que nos dé alta nos puede demostrar que ese paciente tiene más riesgo cardiovascular y puede beneficiarse de tratamiento con estatinas. Los péptidos natriuréticos vamos a ampliarlo aquí más adelante, muy importante en el seguimiento de los pacientes con falla cardíaca e inclusive en pacientes de riesgo cardiovascular que aún no tienen falla cardíaca para predecir el desarrollo de falla cardíaca futuro. Otros como la troponina y otro marcador que se llama el ST2, el supresor tumoral 2, no lo tenemos muy disponible, pero vale la pena mencionarlo porque tiene gran utilidad y se menciona cada vez más en el campo de la cardiología. El perfil ferroquinético también es muy importante, específicamente en los pacientes con falla cardíaca. Esta es la última actualización pues, del manejo de los pacientes con falla cardíaca. La Asociación Americana del Corazón nos dice que es adecuado realizarlo. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y tienen niveles de ferritina por debajo de 100 o de saturaciones de transferrina por debajo de 20 con una ferritina entre 100 y 300, se benefician de dar reposición parenteral con hierro intravenoso. ¿Y esto para qué? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también ayuda a disminuir hospitalizaciones. Esta es una recomendación nueva. En cuanto a lo que les venía hablando de las alteraciones de la bioquímica hepática,
En los pacientes con falla cardíaca, el aumento de la presión venosa central se refleja en un aumento de la presión en la vena central del lobulillo hepático. Ese aumento de esa presión venosa se distribuye también para aumentar la presión sobre los ductos biliares, de tal manera que se genera colestasis. Y esa colestasis inicialmente va a ser reflejada en aumentos de la fosfatasa alcalina en sangre. Y cuando ese aumento de la presión venosa está inclusive más aumentado, unos hepatocitos que están alrededor de esa vena central se dañan, se destruyen, y al destruirse liberan también transaminasas, y ahí es donde vemos también necrosis hepática y elevación de transaminasas. Al principio pueden ser elevaciones leves de las transaminasas, y ya en su expresión máxima, que es la hepatitis hipóxico-isquémica, vemos niveles de transaminasas por encima de 1000. Las alteraciones más frecuentes son entonces las elevaciones de los marcadores de colestasis, la fosfatasa alcalina, la GGT, las bilirrubinas. La albúmina también puede verse afectada por sí misma en la falla cardíaca, y es por varios mecanismos. Uno es porque el fenómeno inflamatorio crónico que produce la falla cardíaca produce caquexia y sarcopenia, y por otro lado también los pacientes con falla cardíaca hacen una congestión esplácnica crónica que les genera una especie de enteropatía perdedora de proteínas. Las bilirrubinas pueden estar también elevadas, y puede estar elevada la bilirrubina indirecta. Esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre que vemos hiperbilirubinemia indirecta pensamos en hemólisis, y en los pacientes con falla cardíaca puede ser solo por su falla cardíaca sin el paciente tener hemólisis. Se puede demorar de 7 a 21 días en mejorar después de que descongestionamos al paciente. La fosfatasa alcalina, normalmente la elevación no es muy grande, es entre 1 a 3 veces el valor normal, y también podemos ver elevaciones del INR. Esto lo vemos muy frecuentemente, inclusive en los pacientes que vienen anticoagulados con warfarina. Estos pacientes, cuando se descompensan de su falla cardíaca, una de las cosas que se ve muy frecuentemente en los laboratorios es que el INR se les dispara. Esto es para mostrar algo del perfil lipídico. Esto es un tema que viene siendo muy cambiante. Las metas de colesterol cada vez son más estrictas, y debemos adaptarlas al riesgo cardiovascular del paciente. Obviamente los pacientes que tienen entonces el mayor riesgo cardiovascular, como son pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica y que a pesar de tener niveles de colesterol LDL por debajo de 70 siguen haciendo eventos cardiovasculares. Las más recientes guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos inclusive ya nos empiezan a mostrar metas de LDL tan bajas como de 55, y estudios recientes inclusive con medicamentos nuevos que disminuyen el colesterol en la sangre vienen demostrando que mientras más bajemos el colesterol parece que más se disminuyen los eventos cardiovasculares. Hay una incógnita de pronto en el riesgo que puede tener esto a largo plazo sobre otras funciones, como son funciones cognitivas o alteraciones hormonales. Hasta el momento se ha visto que la terapia, aún con niveles de LDL muy bajos, es bastante segura, de tal manera que la recomendamos, y como les muestro aquí en estas recientes guías, la recomiendan así, inclusive con niveles más estrictos de los que hemos venido teniendo en cuenta, que es el LDL menor de 70. El colesterol no HDL es algo que de pronto no tenemos muy en cuenta en nuestra práctica clínica. Siempre nos enfocamos mucho en el LDL, pero este colesterol no HDL es muy importante. ¿Por qué? Frecuentemente nos vemos con perfiles lipídicos que tienen niveles de triglicéridos por encima de 400, en los cuales no podemos hacer un cálculo de LDL confiable. Tendríamos entonces que esperar a una nueva consulta con un nuevo perfil lipídico para poder ver al paciente e intentarle ajustar las metas. El colesterol no HDL nos sirve mucho en ese paciente. ¿Por qué? Porque solamente vamos a necesitar el colesterol total, el colesterol HDL del paciente, le restamos el HDL al colesterol total, y la meta de colesterol no HDL es más o menos 30 miligramos por encima del LDL. Entonces, si la meta del LDL era 70, la meta del no HDL es menos de 100,
si la meta era menos de 100, entonces la del no HDL es menos de 130. Entonces es algo que es de gran utilidad en la práctica clínica diaria. La medición de niveles de ApoB también se puede hacer en algunos pacientes cuando, a pesar de lograr niveles de LDL adecuados, de pronto vemos que el paciente sigue teniendo eventos cardiovasculares y podemos tener como meta también reducir el colesterol ApoB. En cuanto ya a biomarcadores, la Asociación Americana de Corazón, en su reciente actualización de guías, también nos ha mostrado un gran panorama de la utilización de biomarcadores, específicamente el BNP. Y miren que aquí ellos nos demuestran que el BNP tiene utilidad desde inclusive la prevención, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a utilizar el BNP, sobre todo es en el diagnóstico, aquí, ¿cierto? Cuando el paciente te llega con disnea al consultorio o cuando te llega con disnea al servicio de urgencias. Pero miren que aquí en pacientes que tienen riesgo cardíaco puede ser de utilidad realizar un BNP, les voy a mostrar aquí más adelante algo de evidencia acerca de eso. Para evaluar pronóstico en pacientes que ya tienen falla cardíaca establecida, tanto pacientes ambulatorios como pacientes hospitalizados, muy útil, recomendación 1. Para evaluar pronóstico en pacientes hospitalizados antes del alta, usted los hospitaliza y antes de darle el alta les hace un nuevo BNP, y evaluar qué tanto disminuyó también es un marcador pronóstico. Y vienen otros biomarcadores, dentro de los cuales están el ST2, que les voy a hablar un poco aquí más adelante. Esto es algo para decirles algo rápido sobre entonces el BNP en la prevención. Este es un estudio que se realizó en pacientes mayores de 40 años que tenían riesgo cardiovascular, hipertensos o que tenían dislipidemia o obesos. Esos pacientes a unos se les medía el BNP, a otros no, se les hacía como el seguimiento usual. Aquellos que se les medía el BNP y les daba por encima de 50, pues se les hacía ya una evaluación, ya iban pues al cardiólogo y se les hacía una ecocardiografía, y se demostró que esos pacientes que se hacía ese tipo de seguimiento con medición del BNP tenían menos incidencia de falla cardíaca y menos incidencia de disfunción diastólica y sistólica. De ahí es que venga esta recomendación de hacerles BNP incluso desde la prevención a los pacientes. Esta recomendación que da la guía que está acá, que es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B. En cuanto al diagnóstico, también el BNP nos ayuda mucho. El BNP tiene su principal utilidad, sobre todo cuando hablamos de diagnóstico, es en excluirlo, es porque tiene un alto valor predictivo negativo. Cuando el BNP está muy bajo, podemos excluir con gran certeza el diagnóstico de falla cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que los puntos de corte para pacientes que vienen ambulatorios o pacientes que vienen agudos van a ser un poco diferentes. Obviamente el paciente que te llega con una disnea aguda va a tender a tener un BNP más alto, mientras que el que te llega ambulatoriamente no. Entonces, para los pacientes que llegan ambulatorios, el punto de corte para excluir el diagnóstico de falla cardíaca es menos de 100 para el BNP, en el ambulatorio menos de 35 picogramos por mililitro, en el caso del ProBNP, para excluir los pacientes agudos menos de 300 y ambulatorios menos de 125. Ya cuando queremos decir que si un nivel de BNP nos aumenta mucho la probabilidad de que el paciente tenga falla cardíaca, entonces vamos a necesitar niveles de BNP mucho más altos. De tal manera que si queremos, en cuanto a BNP, en el diagnóstico sí más de 400, y en el ProBNP va a ser diferente dependiendo de la edad del paciente. Pacientes de menos de 50 años, niveles de más de 450, entre 50 y 70 más de 900 y más de 70 más de 1800. Entonces el BNP nos ayuda mucho cuando está muy bajo o cuando está muy alto. Cuando está en un rango intermedio, en esta zona gris, no nos ayuda tanto, a veces nos genera mucha confusión porque como lo que la gente ve es que el BNP está por encima del punto de corte, pues tienden a asociar de que el paciente ya tiene falla cardíaca y no. Aquí estos pacientes vamos a tener que agregar mucho el cuadro clínico del paciente, otras ayudas diagnósticas para decir si el paciente sí la tiene o no. En cuanto al pronóstico, entonces esto es algo de lo que también sugiere la guía. Miren cómo disminuciones de más del 30% del BNP del paciente que se hospitalizó y que va para el alta predicen mortalidad a 6 meses, ¿sí? Esto también se ve en otros estudios de pacientes ambulatorios, en los cuales mientras más elevación hay de BNP,
más riesgo de mortalidad hay. Y cuando se compara con también mediciones de niveles de norepinefrina, también el BNP fue mayor predictor de mortalidad. Para la guía del tratamiento en esto ha habido mucha discusión y porque algunos lo han sugerido. Sin embargo, y hay estudios a favor, otros no, otros en contra, pero este último estudio que se hizo, que fue un estudio aleatorizado, fue suspendido porque no se demostró que guiar el tratamiento guiado por BNP fuera de gran utilidad. De tal manera que un reciente consenso también de la sociedad americana dice que hacer BNP o pro-BNP para guiar la terapia es de beneficio incierto y solamente se debería hacer en algunos escenarios de centros muy especializados con clínicas de falla cardíaca. Los niveles de BNP pueden estar alterados por muchas causas, miren acá, falla renal, síndromes coronarios, fibrilación auricular, anemia, sepsis, y pueden estar inclusive un poco más bajos en los pacientes obesos o que tienen una cardiomiopatía muy avanzada, de tal manera que tenemos que también tener en cuenta todo esto para hacer una adecuada interpretación del BNP. Y ahorita con un nuevo medicamento que estamos utilizando que se llama sacubitrilo más valsartán, hay que tener en cuenta que este medicamento eleva las concentraciones de BNP, pero no es que sea un efecto adverso, no, antes el medicamento es beneficioso. Y el seguimiento entonces que vamos a hacer de los pacientes no va a ser con BNP, sino con pro-BNP. El ST2 es algo que se utiliza ya mucho en Estados Unidos, en nuestro medio no lo utilizamos. El ST2 es una sustancia que se libera cuando hay estrés de la pared miocárdica, inflamación, fibrosis en los pacientes con falla cardíaca, y lo que hace es que evita la interacción de ciertas interleuquinas con el receptor del ST2, y eso hace, evitar esa interacción hace que no se proteja el miocardio, y eso entonces es un marcador de mal pronóstico en pacientes con falla cardíaca, inclusive por encima del pronóstico que te puede dar un BNP, como lo muestran en este estudio, que tuvo mejor predicción pronóstica. Otras cosas importantes de ese marcador, que se ve entonces bastante promisorio, es que solamente tiene un punto de corte. Mire que para el BNP les decía que hay demasiados puntos de corte, dependiendo si es agudo, crónico. En cambio, miren que este tiene un único punto de corte, ¿sí? También no tiene variación por edad, género, índice de masa corporal, la etiología de la falla cardíaca, fibrilación auricular ni anemia. Y también la variabilidad biológica es menor. En cuanto a las troponinas no podemos sugerirlas como estudio estándar para hacer el seguimiento ambulatorio de los pacientes con falla cardíaca o con enfermedad cardiovascular. Nos sirven muchos en la parte aguda. ¿Por qué? Porque miren cómo en este estudio muestran que la mayoría de los pacientes con falla cardíaca crónica estable, dependiendo de cuál troponina use usted, si es troponina de alta sensibilidad, miren que el 80-90% de los pacientes van a tener niveles elevados de troponina, ¿sí? Entonces, y también todavía no se ha estandarizado qué tanto eso nos puede impactar el tratamiento de los pacientes, entonces no puede ser sugerida ampliamente en los pacientes con enfermedad crónica. Sin embargo, algunos estudios sí muestran que si usted hace mediciones seriadas de troponina en pacientes crónicos con falla cardíaca, aquellos que tienen esa troponina persistentemente elevada tienen peor pronóstico que aquellos que no. Y eso también se ve en otros estudios tanto para troponina contemporánea como para troponina de alta sensibilidad. Entonces, independientemente, la troponina se asocia con alto riesgo de mortalidad. Lo que pasa es que no nos ayuda de pronto mucho en la práctica clínica diaria porque no nos va a variar mucho el enfoque del tratamiento que vamos a hacer de los pacientes. De pronto, el único caso sería que, como se hace en este estudio, es que hacer una aproximación con múltiples biomarcadores nos puede ayudar a redefinir mucho mejor el riesgo de mortalidad de los pacientes. Y esto es importante de pronto a la hora de definir cuándo un paciente puede necesitar un trasplante cardíaco o terapias avanzadas de la falla cardíaca. Este estudio demostró que hacer entonces una evaluación pronóstica con múltiples biomarcadores como es el ST2, el BNP y la troponina, mejoró la predicción de riesgo comparado con el score más ampliamente utilizado, que es el score de Seattle en falla cardíaca, y reclasifica entre el 15 a 25% de los pacientes.
Esta es una calculadora entonces que está disponible en internet y la crearon en Barcelona, se llama Barcelona BioHeart Failure, y aquí muestran un ejemplo de cómo cuando usted hace una predicción sin los biomarcadores, mire que nos daba un riesgo de mortalidad de 12%, pero cuando le combina biomarcadores, el riesgo de mortalidad en realidad de ese paciente es del 31%. Estas son cosas interesantes, importantes para definir tratamientos más avanzados de los pacientes con falla cardíaca. Y ya para terminar, hablar un poco como de los medicamentos, ¿cierto? El laboratorio también entonces nos sirve para hacer seguimiento de aquellos pacientes que toman digoxina. La digoxina, ustedes saben entonces que es un medicamento que tiene un rango terapéutico muy estrecho. Nosotros siempre queremos tener entonces ese rango terapéutico alrededor de 0.5 a 0.9 nanogramos por decilitro, porque cuando está por encima de esto se ha asociado aumento de la mortalidad y cuando está por debajo también. Ya niveles muy altos por encima de 2 ya indican intoxicación digitálica, y también la digoxina, como es un medicamento cuya acción es sobre una bomba que afecta el sodio, el potasio y eso después termina interactuando con el calcio, por eso es que alteraciones del calcio, del sodio, magnesio y el potasio van a impactar en el mayor riesgo de toxicidad por digoxina. Y cosas importantes entonces para tomar la muestra. Una es que la muestra debe ser tomada en niveles Valle. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente toma la digoxina en la mañana, pues hay que tomar el nivel de digoxina el otro día antes de tomar el medicamento, cosa que hayan pasado al menos 12 horas de haber tomado el medicamento, porque si no nos va a dar resultados erróneos. El paciente debe tener un reposo de al menos 2 horas, porque cuando el paciente de pronto ha hecho ejercicio ahí en esas horas recientes, eso puede disminuir los niveles de digoxina. También la toma de la muestra debería hacerse 5 días después de iniciar el tratamiento para lograr tener niveles estables de digoxina. Cuando la hacemos muy temprano nos vamos de pronto a confundir, hay que hacerlas entre 5 o 7 días. Después de un ajuste de los niveles de digoxina deberíamos repetir los niveles en 7 a 14 días para mirar cómo nos fue con el ajuste de la terapia y tener muy en cuenta también que los pacientes con falla renal, como este es un medicamento que tiene también excreción renal, esos pacientes pueden necesitar muchos más días para lograr unos niveles estables, entre 15 y 20 días para lograr niveles estables. Ya entonces para concluir, pues vemos que hay muchos exámenes de laboratorios que nos sirven en la evaluación del seguimiento del paciente cardiovascular. Lo más importante es que, hombre, cuando uno va a hacer una prueba diagnóstica, pues uno se tiene que preguntar es si la necesito en ese momento y para qué, o sea, cuál utilidad me va a tener en este momento la prueba para el diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento de ese paciente. Siempre adelantarse como que si el resultado me da tal cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Porque si tu pregunta es ¿qué me va a dar el resultado? Y si el resultado me da alto, no voy a hacer nada, pues entonces uno empieza a decir, bueno, no la tengo que pedir, ¿cierto? No tienen que ser estudios como rutinarios que siempre tienen que hacer lo mismo, no. Deben ser estudios que le sirvan a uno para impactar alguna de estos ítems. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta.